Muy buenas tardes, querido hermano, hermana. Gracias una vez más por dejarme entrar a la comodidad de tu hogar. Es una bendición, un privilegio para nosotros poder compartirte la palabra de Dios, así como Dios lo hace con nosotros, nos comparte de su palabra por medio de su Espíritu Santo, palabra que instruye, palabra que enseña, palabra que vivifica la vida del hombre y de la mujer que busca de Dios. ¿Sabe? Esta tarde hablaremos de algo cotidiano, de algo que está en las noticias, de algo que está en nuestro pensamiento hoy en día, todos los días. ¿Sabe? Y es que estamos viviendo un tiempo de crisis, estamos viviendo crisis de diferentes formas, de diferentes maneras. Este año 2020 ha sido un año, apenas van transcurriendo, no han pasado ni los 6 meses, todavía falta unos días para cumplirse los 6 meses que va de este año, pero ha sido un año sumamente duro. Pero sabe, yo sigo creyendo que Dios quiere bendecirnos en medio de la crisis, pero ¿a quién va a bendecir? ¿A todos? No, solamente a aquel que le haya escuchado y haya aprovechado esta crisis para crecer en el Señor. ¿Sabe? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viendo actualmente tenemos números alarmantes de este contagio, de esta pandemia, este virus. Y sabe que en el condado de Bexar hay 266 casos nuevos hasta solamente en el día de ayer. Para sumar solamente en este condado un total más de 5,000 casos. Todo en el estado de Texas, 3,560 casos nuevos en un solo día. Ya se llevan más de 101,000 casos. En todos los Estados Unidos van más de 2,200,000 contagios, ¿sabe? Y con más de en un solo día hay casi más de 27,000 contagios, con casi 120,000 muertos en lo que va de esta pandemia. ¿Y cuántos meses llevamos? Pues no hemos alcanzado ni los 6 meses. Y todavía falta. ¿Sabe lo que dicen los expertos? Ahorita dice que nos encontramos en la segunda oleada, pero esta segunda oleada de contagios se esperaba que sucediera para comienzos de otoño. Y si usted sabe, estamos en comienzos de verano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener seguramente si nosotros no buscamos el rostro de Dios, vamos a tener una tercera oleada. Entonces aquí estamos perdiendo la batalla si no buscamos las soluciones espirituales que nos van a dar la prudencia y la sabiduría para afrontar esta crisis también de manera física y material. ¿Sabe? Es triste ver cómo el ser humano está afrontando el tiempo difícil. ¿Sabe? Dios no quiere ponernos en estrechez en un tiempo difícil. Al contrario, el tiempo de crisis Dios lo ocupa para hacernos fuertes. Dios ocupa el tiempo de crisis para poder fortalecer nuestras áreas débiles. ¿Sabe? Yo creo firmemente que Dios bendice en medio de la crisis. Yo lo creo firmemente. Y sabe, Dios está hablando, y actualmente Dios está hablando acerca de toda esta, en lo que va del año. Y sabe de que he pensado qué triste los que tenían planes, ¿no? Tenían muchos planes, siempre al final del año hay personas que practican ciertas supersticiones y hay personas que toman su maleta y le dan no sé cuántas vueltas alrededor de la casa. Y sabe, eso no sirvió de nada este año porque nadie puede viajar este año. Incluso los que viajaron enero, febrero se quedaron
fuera de su país, lejos de casa en este año. Y Dios sigue hablando. Esto no termina ahorita. ¿Pero por qué? Porque Dios sigue hablando. En medio de la crisis, Dios quiere hablar. Mire, Dios busca la manera de comunicarse con el ser humano y sabe, ha sido un año difícil y Dios lo sabe, un año muy fuerte de muchos cambios, de mucha enfermedad, de mucha muerte. Hemos visto países donde han colapsado las funerarias, los cementerios, los hospitales, ¿sabe? Los que planearon casarse este año, pues difícil se han casado, quizás hasta sin invitados. Otros han postergado esa boda. Los que planeaban viajar este año, pues creo que no van a poder hacerlo, no lo han podido hacer. Hay muchos sueños frustrados en este año. Muchos ya quieren llegar a diciembre. Y otros, pues lo que desean es llegar a diciembre vivos. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Ay, ya viene la Navidad. Hoy no pensamos mucho en la Navidad. Lo que queremos es llegar con salud hasta diciembre. ¿Sabe? Desempleos. Las personas están sufriendo porque hay mucho desempleo, mucho fracaso de pequeños negocios, personas que pusieron con mucha ilusión un pequeño restaurante, un pequeño salón de belleza y han estado sufriendo el embate de esta crisis. Pero sabe, hoy en día hay grandes problemas de ansiedad más que nunca. Hay fuertes problemas de insomnio. Hay personas que no duermen, que se han quedado así desde marzo, abril, con grandes problemas de insomnio, mucha ansiedad. Sabe que las consultas al psicólogo, al psiquiatra han aumentado casi en un 900% en comparación de otros años. Pero es interesante ver lo que se ha conseguido a través de este año, porque podemos contar las crisis, pero es difícil contar lo positivo que se ha conseguido, porque, ¿sabe? Si nos ponemos a medir qué se ha conseguido, es difícil, y para eso quiero hacerle yo algunas preguntas. ¿Mira usted un mundo más unido? Pues déjeme decirle que yo no lo veo. ¿Mira usted gobernantes más sencillos y más sensibles? En realidad no. ¿Mira usted corazones de las personas volcados a Dios? La verdad que no. ¿Sabe? En cambio, hay odio, hay división, hay opiniones encontradas, hay desesperación, queja. ¿Sabe? Si bien es cierto, Dios no provoca la crisis, Él no hace la crisis. Recuerde, lo diré siempre, vivimos en un planeta caído, en un mundo caído, que tenemos que sufrir las consecuencias de este mundo. Pero, ¿sabe? Tengo buenas noticias el día de hoy. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. No, el mundo no nos tiene que vencer a nosotros. Por ende, la crisis misma no nos puede vencer a aquellos que creemos en Dios. Pero, ¿sabe? Dios no provoca la crisis, pero sí muchas veces la permite. Recuerde que el propósito de Dios es la salvación de la humanidad. Pero esa humanidad está totalmente volcada al placer y la distracción en estos últimos tiempos. Hoy, la distracción es algo muy necesario. Las personas se distraen en las redes sociales, en la diversión. Las personas están desesperadas. Ahorita más que nunca se ha visto como un ensayo social, un experimento social. ¿Cuánto tiempo puede llegar una persona a estar tranquilamente, psicológicamente estable dentro de un encierro en su casa? ¿Sabe? Han aumentado dramáticamente los abusos domésticos, la violencia doméstica, el abuso del alcohol y las drogas han aumentado dramáticamente. ¿Por qué? Porque la humanidad no está preparada para estar en un encierro, en un confinamiento, porque simple y sencillamente necesita salir, necesita distracción, necesita economía, necesita gastar, necesita comprar.
necesita vender, necesita ir al cine, al estadio, se necesita mucha distracción, se necesita mucho placer, las playas, se necesita verano, sol, ¿sabe? Y esto no es nuevo. A lo largo de la historia, la humanidad ha atravesado por crisis y en sus corazones han seguido endurecidos, ¿sabe? A través de la historia hemos podido ver, no podemos borrar la historia, y podemos ver que en 1918 se levantó una pandemia similar a esta y se llamaba la gripe española, iniciada en la Primera Guerra Mundial, y podemos ver de que fue más catastrófica aún que la misma guerra. ¿Por qué? Porque murieron cerca, no se sabe en realidad cuántos murieron, pero se cree que murieron cerca de 100 millones de personas. Y sabe, lo triste era que no solamente hubo una pandemia y ya, sino que tuvo segunda y tercera oleada también, la gripe española. ¿Sabe? Han habido advertencias previas a esta pandemia. Tuvimos episodios anteriores acerca de virus parecidos a estos, virus respiratorios como el SARS, el MERS, el H1N1, los recuerda, fueron virus con los que tuvimos que luchar, pero no tuvimos que convivir. Algunos países fueron más golpeados que otros, pero ahora es una pandemia, ahora es algo más global. Y sabe, a lo largo de la historia también hemos visto crisis bélicas, crisis alimentarias también, hemos visto mucha hambre y sabe, no podemos dejar atrás que la historia empezó a hablar acerca de alimentación transgénica para poder borrar el hambre, la crisis alimentaria que sufría el mundo, y eso no fue cierto. Siguen habiendo altos índices de desnutrición, pobreza extrema. ¿Por qué? Porque la crisis siempre ha existido y siempre va a existir. Eso no lo hemos podido borrar de la historia. Y con facilidad olvidamos que somos vulnerables ante esta cosa llamada vida y no buscamos poner en ella el mejor contenido. Porque esta vida es simplemente para poderla vivir y vivirla de una manera completa. Darle un buen contenido a esta vida, a esto que podemos llamarle vida, a otros le llaman sufrimiento. ¿Sabe? Dios constantemente quiere hablarle a la humanidad y lo hace muchas veces también a través de la crisis. ¿Sabe? Pero esto fue necesario para el pueblo de Israel para que vagara 40 años en una crisis migratoria. Por el desierto. Y si bien es cierto, no les faltó alimento, ropa, no les faltó agua, no les faltó ese vestido, ellos debían y querían llegar a una tierra establecida bajo una promesa. Y eso les tardó 40 años, pero fueron 40 años de intentos fallidos. ¿Por qué? Porque Dios falló, no, sino que Dios intentó establecer una comunicación con aquel pueblo y no se pudo de manera personal. Porque en aquel entonces el Espíritu Santo, Dios, no vivía dentro de las personas, vivía entre el pueblo, pero no dentro de cada persona. Y Dios quería establecer una relación personal con cada uno, pero no era así, porque el pueblo no se lo permitía. El pueblo estaba lejos de escuchar la voz de Dios y mucho menos obedecerla. ¿Sabe? Por 40 años sucedió esto. Un pueblo que unos años más tarde no pudo reconocer a su Mesías hasta ese punto. Un pueblo escogido, pero no tenía ojos suficientes para reconocer cuando vino su Mesías, que es nuestro Mesías, Jesús el Cristo. Y sabe, aún después de darles Dios esa promesa de esa tierra, pudimos ver y podemos ver a través de la historia que esa tierra no les fue de provecho. Fueron saqueados, invadidos por gobiernos, por imperios
quemados y llevados cautivos. Muchos obligados a tener que abandonar esas tierras que tanto desearon y amaron, pero aún así seguían no escuchando a Dios. ¿Le parece a usted algo familiar a este tiempo? Que estamos viviendo de crisis en crisis, problemas tras problemas, pero el corazón del hombre está lejos de Dios. El corazón del hombre y la mujer está lejos de Dios, está más cerca del placer. ¿Sabe? Se me viene a la mente algo y el oído sordo del hombre y la mujer. ¿Sabe? Las iglesias generalmente peleamos contra la distracción, porque cuando hay un partido de soccer, pues las iglesias están vacías. Las personas prefieren quedarse en casa o ir al estadio o ir a reunirse con los familiares para ver el partido. Y las iglesias nos peleamos con el placer y la diversión, el tiempo de las personas. Queremos que las personas vayan y escuchen de palabras vivas en una iglesia. Y sabe, ahora Dios nos ha permitido establecer un tiempo diferente, donde nosotros recibimos la palabra. Nosotros que estudiamos la palabra, la preparamos, la transmitimos, nosotros seguimos trabajando igual. Es más, trabajamos un poco más, porque tenemos que pasar todo esto, estudiarlo y pasarlo a transmitirlo. Pero sabe, hay personas que están en su casa y antes se le era más difícil ir a la iglesia porque tenían que agarrar su vehículo, transportarse y todo. Ahora están en la comodidad de su casa y ni aún así tampoco se conectan. Están quizás viendo la película, hablando por teléfono, viendo videos divertidos. Y usted ve la apatía, la sordera espiritual que hoy en día no solamente el mundo, sino también el llamado pueblo de Dios. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es triste ver de que no escuchan a Dios, pero hoy quiero hablarte de Nínive, una ciudad que sí supo saber actuar ante la crisis anunciada y fue librada. ¿Sabe? Dios constantemente anuncia lo que está por venir. Nosotros, el pueblo de Dios, hemos anunciado que estamos viviendo los últimos tiempos difíciles, tiempos de distracción, donde dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. En los últimos tiempos se le llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora vemos ese tiempo equívoco. Hoy vemos una sensación de confusión en la mente humana. Las personas ya no son seres pensantes, sino que son seres manejados por tendencias. Es sumamente preocupante ver de que los últimos tiempos proféticos se están ya estableciendo en una realidad palpable, latente. Pero es triste ver la reacción frívola de las personas y aún del pueblo de Dios. ¿Sabe? Dios anuncia, así como le anunció a Nínive, así está anunciando estos tiempos difíciles desde hace años atrás, meses atrás, días, semanas atrás, y lo sigue haciendo. Esto no va a mejorar si la humanidad no busca de Dios. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a hacer la diferencia y aún así le está costando a la iglesia escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Nínive fue librada. ¿Pero por qué fue librada Nínive? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué fue librada? Y en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4 al 6, podemos ver que comenzó Jonás a entrar por aquella ciudad de Nínive y caminó un día. Y dice que predicaba diciéndoles, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y me llama mucho la atención, 40 días, o sea, de aquí a una cuarentena, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire, creyeron a Dios, pero ahora no le creen a la iglesia cuando está anunciando un tiempo así. Dice que los hombres le creyeron a Dios.
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y sabe, ceniza de arrepentimiento, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Escuche bien lo que hizo Nínive: ayuno y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no permaneceremos? Y dio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y dice que no lo hizo. ¿Qué hizo Nínive? Nínive primero creyó al anuncio, creyó, proclamó ayuno. Dice que se vistió de tristeza, proclamó ayuno y se arrepintieron de sus malos caminos. Se deshicieron de la rapiña que había en sus manos. Mire, todo lo que hacían era para putrefacción. Eso es lo que quiere decir la rapiña que había en sus manos. O sea, había cosa podrida, cosas malolientes en sus hechos. ¿Sabe? Jonás nos dice de que hubo un arrepentimiento de parte de aquel pueblo. Se humilló. Y sabe, Dios trata de captar nuestra atención, y a veces es necesario estar en una cama de hospital para sensibilizar el oído y poder escucharlo. Dice que en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 37 al 40, si en la tierra hubiere hambre, mire qué solución más hermosa. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, cualquiera, que sea el nombre que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Miren, note aquí en el versículo 38 que dice, cualquier hombre. No tenía que ser especialmente del pueblo de Israel, cualquier hombre. Y sigue diciendo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, y cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días y vivan y vivan sobre la faz de la tierra que tú le diste a nuestros padres. Sabe, Dios trata de captar nuestra atención, tu atención, pero a veces es necesario estar sin empleo un año, o estar en medio de una crisis alarmante como esta, para captar, y muchas veces todavía no es suficiente. ¿Sabe que en Job dice algo que me llama mucho la atención? Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Quién nos ha dicho que Dios no habla en medio de la crisis? Dios está tratando de captar nuestra atención. Quiere que nosotros no volvamos al Señor. Quiere que su iglesia realmente le busque, no de boca, sino de corazón, de hecho. Porque, ¿sabe? La iglesia hoy en día es bastante light. La iglesia hoy en día está dormida. Los que dicen buscarle, en realidad le buscan de labios, no de corazón. Y sabe, Dios trata de entrar en nuestro corazón, pero a veces es necesario
estar frente al dolor de una pérdida para darnos cuenta de qué tan vulnerable es esta vida. Esta vida no es la real, esta vida es vulnerable, esta vida dice que es como la hierba que se va a secar. Ahorita está y la hierba corta y la mañana está seca. Así es la vida. La vida se nos puede secar en un abrir y cerrar de ojos. Asimismo, está Dios tratando hoy de hablarnos, pero estamos más enfrascados en la distracción que en el llamado de atención. ¿Saben? Hebreos 12:25 dice, mirad que nadie deseche al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Mire, esta advertencia es si aquel pueblo que no escapó porque Dios les mandó hablar por medio de profetas y no le hicieron caso. Ahora Dios no solamente está usando profeta, porque recuerde, todo aquel que predica a Cristo es profeta, porque tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Esa es la profecía de Dios, la palabra, su palabra. Ahora no solamente tenemos su palabra, sino que Dios nos habla constantemente y aún así no se le escucha. ¿Sabe? Para finalizar, en Segunda de Crónicas hay un versículo que se parafrasea y muchos lo conocen porque se publica en Facebook, se publica por todos lados, se publica ese versículo. Y sabe, está en Segunda de Crónicas, no lo tengo en la pantalla, pero en Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Sabe que aquí le da la autoría al pueblo de Dios. O sea, aquel que invoca el nombre de Dios, Dios le está diciendo, si ese pueblo se humilla, si mi pueblo, el que habla de mí, el que dice que habla con su boca de mí, se humilla, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Escuche bien, está hablando de su pueblo que anda en malos caminos, pueblo de Dios. Aquí nos está prometiendo de que Él puede sanar la tierra por medio de nuestra humillación. Que nosotros busquemos realmente de todo corazón a Cristo y que ya no tengamos nuestro corazón lejos de Dios. Porque aquí en Segunda de Crónicas 7:14 habla de un pueblo que habla de Él, que invoca su nombre, pero que su corazón, dice, está lejos. Porque dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Hablan de Dios, pero andan en malos caminos. Iglesia de Cristo, tú que me escuchas, cristiano, cristiana, vas a la iglesia, quizás no lees la Biblia, quizás no oras, pero sí sabes de Dios. Le invocas, te haces decir cristiano. Quizás seré fuerte en este día, seré fuerte y este llamado que Dios está poniendo en nuestro corazón sea fuerte, pero son palabras de espíritu y de vida, que quiere darnos vida. El Señor quiere sacarte avante, quiere sacarte victorioso, bendecido de esta crisis, pero por medio del pueblo de Dios, de tú y yo. Tú ahí que has invocado el nombre de Dios, pero tus caminos quizás no han sido los más adecuados ni los bien vistos por Dios. Sabes, nunca es tarde para terminar. Nadie es perfecto. Todos hemos andado por este caminar con muchas cosas que cambiar, con muchas cosas para hacerlas nuevas cada día. Pero hoy el Espíritu Santo te está invitando a venir a humillarse frente al Señor. Saben, no va a haber plaga que toque tu morada, pero realmente necesitamos buscar no solamente de labios, sino de corazón, convertirnos de nuestros malos caminos al único y Dios verdadero, al único que nos puede sacar de esta crisis de manera victoriosa y para bendición. Por eso te hago este llamado hoy en día. Mira, si tú no conoces de Cristo, yo te pido
que tú, ahí donde estás, cerraras tus ojos y le dijeras, hicieras esta oración conmigo y le dijeras: Señor, cambia mi vida, entra a mi corazón. Yo quiero ser diferente, quiero convertirme, que me conviertas de mis malos caminos. Quiero humillarme frente a ti. Acepto a Jesucristo en mi corazón. Le reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo no sé si esta palabra ha llegado a tu corazón, pero yo oro al Espíritu Santo, que es el que da palabras de vida y espíritu y vida, que llegue a tu corazón y cambie realmente tu manera de pensar y de actuar. Y sabes, no estamos en crisis, estamos en Cristo Jesús. Junto con Él vamos a salir de esta crisis. Dios te bendiga.